Hola compañeros, me dieron un sello de Jedi y me siento en la obligación de dar buenos consejos. Además me pidieron que hiciera otro vídeo, porque hacía mucho tiempo que no lo hacía y no puedo negarme. Pues aquí estoy, improvisando para variar. Bueno, os explico este dibujo. Este dibujo era un personaje, como siempre, en mi caso, bastante improvisado. Y como veis en el dibujo, lo que hice fue primero un dibujo tradicional y luego lo empecé a modificar digitalmente. Pensé que la estructura y la composición estaba muy bien y necesitaba pasarlo a digital y darle un poco más de gracia al dibujo, digamos. Entonces estuve estudiando cómo sería el personaje, qué cosas podía incluirle para que fuera más entretenido, qué detalles se podría ofrecer. Y bueno, en principio me salió una segunda pirata, como la pirata anterior. Y bueno, me estuve estudiando a lo largo de todo el proceso cuál era el mejor color, la mejor composición, los detalles que podía incluirle, qué es lo que podía hacer que el personaje resultara más interesante. Y bueno, en principio, como veis, si habéis visto el dibujo anterior, el pelo rosa, empecé con un pelo azul, empecé también a darle las sombras. Quería hacer en la piel, quería hacer así como un brillo interesante que le diera la luz. También quería darle un fondo un poco más oscuro, pero al final me volvió a salir un fondo claro. Y ahí estuve estudiando los colores y las luces que podía darle. El caso es que el pelo, quería un pelo corto, pero al final me salió un pelo largo, recogido, con coletas, porque como siempre yo, el pelo es parte de la composición, le da mucha gracia y le hice esas coletas al viento, aunque tengo que reconocer que el dibujo no es muy coherente en sí, porque el pelo está al viento, sin embargo la chaqueta nada más vuela, excepto el pelo. Es un poco hierático el dibujo. Y pensé darle un poco más de gracia con el pelo y sobre todo darle mucho detalle, los detalles de la ropa, dado que la composición era demasiado sencilla. Y ahí estuve dándole vueltas, pensé ponerle unos rojos, pues le cambié la forma del vestido, pero me gustaba cómo quedaba anteriormente, rectifiqué. Bueno, como ya sabéis, yo soy muy de improvisar, sobre todo cuando hago dibujos que son para mí. Como son para mí, improviso y hago lo que quiero. Como veis, cogí el fondo y lo pegué al dibujo y luego tuve que borrarlo otra vez y volver a hacer el fondo. Bueno, yo soy bastante caótica cuando creo y no estoy segura qué personaje voy a hacer, pero al final llego a cierta conclusión que me gusta y por eso lo estoy mostrando en este momento. Bueno, este dibujo tardé en hacerlo 12 horas y media. Bueno, pensaréis que es mucho tiempo y tenéis razón, es mucho tiempo para un dibujo así. Y os diré por qué tardo tanto. Yo, desde que tengo el iPad, lo que hago es sentarme en el sofá con el iPad y ver una serie o una película, cosa que no es correcta. En principio lo que hay que hacer cuando tú dibujas es concentrarte en el dibujo y tener toda tu atención en ese dibujo. La concentración es muy importante para dibujar. Entonces yo trabajo, por otro lado, y hago otras cosas, apenas tengo tiempo y soy muy fan de las series y las películas. Entonces, aprovechando que tengo un dibujo más o menos sencillo en mis manos, lo que hago es coger el iPad, sentarme en el sofá y dibujar. Entonces, por eso tardo tanto tiempo. O sea, si vosotros queréis progresar en el dibujo y que el tiempo sea provechoso, lo mejor es que no veáis otra cosa, que os centréis únicamente en el dibujo, en los colores, en la composición, que estéis centrados completamente y en ese caso el dibujo os va a salir mejor y además en menos tiempo. Es un consejo que os doy. También
Yo me lo aplico cuando veo que tengo poco tiempo, pero en este caso, como es un dibujo mío, es un dibujo que he querido hacer, es algo que hago para, pues, para relajarme y para progresar en el dibujo, me distraigo un poco más en otras cosas, pero 12 horas y media la verdad es que es bastante tiempo. Son de estos dibujos que coges, lo dejas y al final de alguna manera lo acabas. Pero si es un trabajo que queréis hacer y os lo tomáis muy en serio, lo mejor es no, no distraerte con otras cosas. De hecho, cuando alguien te interrumpe cuando estás dibujando, también te retrasa muchísimo el trabajo. Entonces, si os lo queréis tomar muy en serio, lo mejor es que aviséis a la gente de vuestro alrededor que en principio intenten no molestaros, que os dejen concentrarse en vuestra labor y echar vuestro tiempo pleno en ello. La música ayuda mucho, no distrae. Si es una música que conoces y te gusta y te hace sentirte de alguna manera como quieres que te haga sentir el dibujo, pues la puedes dejar, por supuesto, acompaña mucho, es muy buena, pero no os recomiendo que veáis, que estéis viendo series o películas porque os retrasa mucho la labor. Yo hago esto pues porque de alguna manera lo necesito, pero siempre es aconsejable centrarse en el dibujo, insisto. Muchas personas me han preguntado cómo hago yo mis dibujos. Pues yo hago los dibujos de dos maneras, o bien en modo tradicional, y en este caso el modo tradicional lo hago fuera de casa y sin referencias. Este dibujo está basado en un dibujo que tenía yo en modo tradicional en un blog de dibujo que tengo cuando salgo fuera, y no suelo usar referencias. Está basado más en mis experiencias y en lo que veo en dibujos de otros dibujantes que he visto fuera, pero siempre sobre todo desde la memoria. Y otra forma de dibujar también es con referencias. Con referencias es muy recomendable cuando estás empezando a dibujar. Sí, porque no tienes en la memoria ese dibujo que has copiado, y como no tienes en la memoria ese dibujo que has copiado, lo puedes hacer mal. Entonces, cuando tú estás empezando, lo mejor es usar o bien referencias, hacer dibujos al natural. Mi formación hace años fue dibujo clásico, y yo lo que dibujaba sobre todo eran pues estatuas, usaba referencias de fotografías que hacía yo o referencias de una revista. Siempre con las referencias vas a aprender más. Y una vez que tengas ya esas referencias, esa experiencia de dibujar con referencias, ya podrás hacer, en este caso, un dibujo desde tu mente. Mucha gente se plantea qué es lo más válido para ello. Yo, de todas formas, cuando uso una referencia, la suelo modificar muchísimo. O sea, no se parece para nada el dibujo final con la referencia que he tenido. Y eso para mí me parece mucho más válido. Aunque las referencias, puedes tomar varias referencias. Puedes tomar la referencia de la pose, la referencia de la vestimenta, puedes tomar eso. A eso se le llama documentación. O sea, yo, por ejemplo, la katana puedo buscarla en la web para ver cómo son las katanas. El collar lo puedo buscar, pero lo tengo que aplicar al dibujo que estoy haciendo. Y inevitablemente se va a modificar esa referencia o esa documentación que has recibido, porque no está exactamente colocada como tú quieres colocarla en el dibujo. Eso yo lo llamo documentación. Las referencias, por ejemplo, podría ser la pose. Si yo hubiese buscado una pose así, la hubiese copiado, aunque hubiese modificado el color y un poco la expresión del personaje, eso sería una referencia. El resto, los detalles que están cogidos de diferentes partes, eso es documentación. Eso lo hacen todos los dibujantes. Y es importante, sobre todo cuando estás empezando, que busques todo eso, que busques la documentación, que busques la referencia,
porque si no, no te va a salir un dibujo bueno, por un lado, y tampoco vas a aprender mucho. La memoria está bien, si tienes memoria fotográfica es estupendo, casi no vas a necesitar referencias, pero si no tienes esa memoria, como es mi caso, vas a tener que buscarlo. Y es mejor que lo busques, porque la verdad es que el dibujo mejora bastante cuando tienes referencias. En mi caso en concreto, yo ya llevo algunos años dibujando, este dibujo no tiene referencias, tiene las referencias de mi memoria. Y eso es lo que he usado en este dibujo. Es bueno tener referencias de tu memoria, pero antes tienes que trabajarlo mucho. Es muy necesario que lo hagas, porque si no, nunca vas a evolucionar con tus dibujos. Pues aquí tenemos casi el dibujo terminado. Al final opté por un pelo rosa y un fondo rosa. Y bueno, yo no soy mucho de rosas, pero vi que le quedaba muy bien el tono y lo dejé así. El lazo lo cambié a verde porque el rosa con el rojo no es buena mezcla y queda muy chillón. Y así es como hice el dibujo. Ahí estoy dándole los últimos detalles y al final le doy un toque de cambio de color y tono, un poco las partículas que hay en el ambiente, los brillos que tiene detrás y en principio este es el final de mi dibujo. Espero que os haya gustado la charla, chicos. Venga, un saludo y espero hacer otro vídeo en breve. Gracias, hasta luego.